Creo que aún hoy a las generaciones de los 70 y 80 nos retumba en la cabeza ese María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina que escuchábamos cuando presentaban a la vecindad del Chavo en la tele. La eterna niña de pecas, dos colas en el pelo, gafas y saco cruzado que nos divertía con sus bromas y nos ensordecía con su llanto. Hoy, 53 años después, la actriz se convierte en mamá en la obra Los huevos de mi madre, que presenta junto al colombiano Fernando Botero, que sin querer queriendo le dio la posibilidad de despedirse en los escenarios. Como María Antonieta nos lo cuenta en esta charla sincera y desde el corazón en Sinceramente Cris. María Antonieta, ahora que te vemos en un personaje distinto al de la Chilindrina, sinceramente, ¿cómo fue despedirte de ella? Bueno, me despedí de ella en una presentación que estaba yo haciendo en Perú, en el Circo de la Chilindrina. Y me despedía porque entró la pandemia y entonces sabíamos que ya no íbamos a poder viajar pronto. Entonces yo me despedí del público por eso, diciéndoles muchas gracias por haber venido, les agradezco muchísimo, es la última presentación que hago de la Chilindrina, pero yo me refería antes de la pandemia, que ya no podía seguir con mi temporada Claro. porque venía la pandemia y nos teníamos que regresar a México, si no ya no podíamos regresar. Entonces, así me despedí, pero pasaron 3 años después de la pandemia y dije, no, ya no tenía yo bailarines, ya no tenía yo coreógrafo, porque ya estaban dedicados a otra cosa, Claro. y dije, no, ya como me gusta hacer a la Chilindrina, es con mis bailarines, con coreografía, con música. Y dije, no, ya no la voy a hacer. Y la guardé para mí solita, sin decírselo a nadie. Pero después, cuando Botero bueno, cuando yo le dije a Botero que me habría encantado que a mí me escogiera para hacer el personaje de la madre, él me dijo, yo no sabía que tú querías hacerlo. Le dije, es que hay pocos papeles para una actriz madura para poder hacerlos. Y me encantó. Yo soy tu fan. Me dice, no, yo soy fan tuyo de toda mi vida, lo que me dicen todos. Yo crecí contigo, viendo mis programas. Él hacía la tarea cuando estaban viendo el programa y decía, siempre tú has sido mi ídolo. Le dije, pues ojalá que algún día podamos trabajar juntos. Y me dijo, pues yo quiero hacer los huevos de mi madre en toda Latinoamérica. Le dije, pido yo hacerla, pero siempre y cuando empecemos en Colombia, Qué honor. porque yo sabía que él era colombiano. Sí. Y me dijo, ya está, es un hecho. Y ahí él fue cuando empezó a pensar que podíamos hacer la obra en todo Centro y Sudamérica. Y aquí estamos empezándola en Colombia, donde yo le pedí que empezáramos. Pero hubo un día como de nostalgia o algo así que tú le dijeras, chao Chilindrina, ya ahora estoy en el papel de madre, de esta madre No se lo de la pude obra. decir a la Chilindrina, y la Chilindrina es tan terca, que siempre cargo una maletita con la Chilindrina en la mano, porque me da miedo que la maleta donde viene la Chilindrina se pierda en el aeropuerto, porque nos ha pasado que se extravían las maletas. Sí. Entonces yo siempre la cargo en la mano, a la Chilindrina. Y ahora se quiso venir ella adentro del avión con la Chilindrina en la mano. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que se hace en Meet and Greet, que es sacarse fotos con el personaje de la Chilindrina, pues ahora todos los colombianos que quieran sacarse una foto con la Chilindrina tienen que ir ver primero la obra de teatro. Y después de la obra de teatro me disfrazo de la Chilindrina y me saco fotos con el Ay, público. divino, qué felicidad. Bueno, María Antonieta, entonces cuando uno pensaría que tú estás tranquila, disfrutando de tu vida, después de haber trabajado todo el tiempo sin parar, desde chiquitica, desde niña, entonces tú le dices a Fernando, oye, me quiero actuar. ¿Por qué? ¿Por qué no seguiste disfrutando la vida como decir, ay, ya terminé mi ciclo de trabajo? Yo no sabía que ya se había terminado mi ciclo de trabajo. Yo quería trabajar de otra cosa. Es más, mis últimas telenovelas no salía la Chilindrina. Salía yo como María Antonieta de las Sí, Nieves. Y ya salía yo como de hijos grandes o hasta nietos sí. de María Antonieta de las Nieves. Entonces yo dije, ¿por qué no? Si ya lo he hecho en televisión, una mujer de caracterización Mayor. mayor, ¿por qué no hacerla en teatro? Y me di cuenta que el personaje iba muy bien con mi físico, con todo lo que yo tengo que dar,
Y por eso se me ocurrió, porque vi la obra que él estaba presentando con otras actrices, que son muy amigas mías las dos, y son extraordinarias actrices. Y yo Porque dije, ¿por qué a ellas les tocó y no a mí? Pues ya me tocó a mí hacerlo aquí en Colombia. nosotros felices de este privilegio. María Antonieta, ¿por qué entonces decides que este es tu último personaje con el que ya te retiras de la actuación? Porque mira, no es lo mismo los tres caballeros que 20 años, tres mosqueteros que 20 años después. Ya ahorita ya no personificaría a la Chilindrina tal como la quisiera ver la gente, bailando, cantando, diciendo Sí, chistes, todo eso, ya es difícil para mí, por mi edad. sí, señora. María Antonieta, este es el papel de una mamá en el escenario. He leído en diferentes entrevistas que has hecho que tú dices que nos va a dejar muchas enseñanzas a nosotras las que somos mamás. ¿Cómo eres tú como mamá? ¿Cómo fue esa vida de mamá grabando en medio de sets, de tanto trabajo? ¿Sentiste que fuiste una mamá ausente? Yo fui una mamá no ausente porque mis hijos siempre sabían dónde estábamos y les mandábamos fotos todos los días y les hablaba por teléfono todos los días. Y los días que yo tenía libres, tres que fueran, yo me la pasaba en México con mis hijos agarrados de la mano, que no los quería yo soltar por nada más que cuando fueran a la escuela y regresaban y se quedaban en mi cama conmigo, saltando, brincando. Entonces nunca fui una mamá despegada de ellos. No, al contrario, yo fui de las mamás muy cariñosas y muy junto a ellos. Sí. No fui despegada, pero mis hijos siempre entendieron mi trabajo, entendieron lo que yo hacía y les gustaba. Pero yo no fui la madre que me estoy representando ahorita en el escenario. No, yo nunca fui posesiva, yo nunca fui de las que no quiero que hagan esto, no quiero que hagan el otro. Yo les escogía a los novios, no, ellos me presentaban a quien querían. Y te digo porque ya mis dos hijos están casados y tienen hijos, Sí. entonces yo fui muy apapachadora con mi nuera y con mi yerno, yo los quise mucho. Y hoy, ¿cómo es tu rol como mamá y como abuela? Tienes 5 nietos, Sí, ¿no? como abuela, pues yo soy muy cariñosa, muy querendona. ¿Y ya eres bisabuela, como decías tú, o No, no? todavía no soy bisabuela. Ahorita nada más soy abuela. Bueno, las mamás juegan un rol muy importante muchas veces en la vida de uno. Tu mamá jugó un rol muy importante en el tuyo, siempre estuvo a Siempre. tu lado, incluso tú te despediste de ella, ella muere cuando tú estás en embarazo. Sí. ¿Cuál fue esa enseñanza tan linda que te dejó ella, la más linda de todas? ¿Qué te diré? Mi madre fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y cuando se me fue, yo sufrí muchísimo, pero yo ya tenía a quien adorar, que era mi marido. Mi marido fue un hombre maravilloso, un compañero, el compañero ideal para todas las mujeres, era lo que yo había querido y mi mamá me escogió a mi marido. Ella sí se lució. Sí, sí, mi mamá decía, ese hombre te va a hacer feliz porque es un buen padre, porque fue un buen hijo y va a ser maravilloso esposo. Y sí, sí, bendito sea Dios. Pero mi mamá, hasta el último momento, yo estuve con ella. Yo tenía 4 meses de embarazo cuando mi mamá falleció y yo juraba que mi hijo que nació después de que mi mamá había muerto, había reencarnado mi madre en mi hijo. ¿Cómo así? Yo ¿Por lo qué? llegué a pensar porque cuando mi mamá falleció, yo no sentía que había fallecido, yo la olía, yo hablaba con ella, yo sentía su espíritu conmigo. ¿Y qué pasó? Cuando yo tenía 4 meses de embarazo, falleció mi mamá y a los 9 meses de embarazo que nació mi hijo, mi mamá se fue. En ese mismo día mi mamá se fue y llegó mi hijo a mi mundo. Por eso yo pensé, por supuesto ya no lo pienso, que mi Ujú. mamá había reencarnado en mi hijo. Claro, qué dolor. Luego tienes Sí, la fue partida de tu difícil. esposo. María Sí. Antonieta, son momentos difíciles de tu vida. ¿Qué hecho a lo largo de toda tu trayectoria y de tu vida sientes que ha partido tu vida en dos, que ha marcado un antes y un después? Mi mamá fue un antes y un después. Sí, en la vida de mi vida, mi mamá fue un antes y un después. Después ya me desatendí,
ya no sentía a mi madre junto a mí, pero yo tenía a mi hijo que adoro con todo el alma, mi chiquito, igual que tú adoras a los Ay, tuyos, que divino. siempre los andas enseñando en las fotos, igual yo siempre tengo aquí las fotos para enseñárselas a todo el mundo. ¿A qué te aferras en los momentos difíciles de la vida, María Antonieta? Yo, adiós, soy muy rezandera, soy católica, a mi Virgen de Guadalupe la adoro, Divina. entonces siempre estoy con nuestro Señor y con la Virgen de Guadalupe. Bueno, te hemos visto en diferentes etapas de tu vida y así como hablamos de las mamás, yo quiero hablar de los papás. Ramón Valdés, a quien conocimos en el set siendo tu papá, don Ramón, era el papá de la Chilindrina, era muy cariñoso contigo, era muy afectuoso y tú con él. Sí, sí, nos queríamos como si fuéramos padre e hijos. Él no pudo estar con sus hijos precisamente por todos los viajes que hacíamos. Sí. Entonces él llevaba en sus portafolios, llevaba las fotos de sus hijos y la foto de la Chilindrina. Oh. Y siempre las tenía ahí. Y decía, mira, estos son tus hermanos y tú eres la más chiquita. Y hasta la fecha, los hijos de Ramón me dicen hermanita, porque yo era la hermana más chiquita, la de 8 años, aunque en la vida real soy la más grande, pero era su hermana la chiquita. Entonces nos queríamos mucho, Ramón y yo. ¿En algún momento fuera del set tú lo sentiste como un papá, como ese papá al que Sí, uno de verdad le cuenta sus cosas a veces o te da un consejo o te ayuda a salir de algo? no, sí, yo lo sentía como si fuera mi papá de verdad. Y siempre le dije, papito lindo, mi amor, como te quiero. Siempre, siempre, siempre. En 1971, en la vida real, Ramón Valdés se convirtió en el padrino de bodas de María Antonieta de las Nieves y su esposo, Gabriel Fernández, y en la ficción llegó a la vecindad para ser don Ramón, el papá de la Chilindrina, quien lo vio irse 8 años después, al parecer por problemas con Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, en 1981, padre e hija tuvieron en el set este feliz reencuentro. Un momento, hay una escena en la que él se va de la vecindad del Chavo, ¿verdad? Él se va por una temporada y luego regresa. En ese momento tú sabías que él iba a volver, se ve cuando tú lo abrazas y te sorprendes. ¿Eso fue planeado o eso ocurrió de verdad? ¿Cómo fue ese No, ocurrió momento? de verdad. Yo sabía que él iba a regresar, pero yo no sabía que en esa escena iba a aparecer él de verdad. Él me decía, tu papá ya regresó de donde andaba. Y le dije, ah, qué bueno, pero cuando lo veo aparecer, fue una emoción tan grande que yo me solté a llorar de verdad, con lágrimas de verdad. Y yo lo abracé y me le monté encima de chango, como siempre lo hacía yo con él, y fue maravilloso. Ese fue un programa maravilloso, porque fue lágrimas de verdad y cariño de verdad. El mejor momento que yo pasé con Ramón fue ese. ¿Por qué? Porque imagínate, después de no haberlo visto varios meses, saber que iba a regresar y verlo en la vecindad fue para mí maravilloso. Iba a preguntarte por los momentos más felices de tu vida en la vecindad del Chavo. ¿Ese fue el más feliz? Ese fue el más feliz. Ese fue el más ¿Y feliz. cuál fue el más difícil? No me acuerdo, pero yo de las cosas difíciles trato de no acordarme. Ay, sí, mejor Sí, olvidarlas. sí, sí, yo nada más me acuerdo de las cosas bonitas. Ay, qué linda. Bueno, María Antonieta, si yo te pregunto hoy qué palabra te definiría a ti como persona, como actriz, como mujer, ¿cuál es esa palabra? Mujer, Esa envuelve todo. sí, sí. Soy una mujer como cualquier otra, una madre como cualquier otra, que adora a sus hijos, que siempre está al pendiente de ellos. Así soy yo. Pero no soy una madre súper protectora que no quiero que hagan más que las cosas que yo quiero. No, yo acepto a mis hijos como son. María Antonieta, ¿cómo te imaginas ya los días después de esta gira de despedida? ¿Qué quieres hacer? No, estar con mis hijos, por supuesto. Yo ahorita ya los extraño. Así soy yo los quiero muchísimo y siempre estoy al pendiente de ellos. Quiero terminar esta entrevista sincera agradeciéndote este tiempo y preguntándote por qué los colombianos somos tan especiales para ti, por qué estamos en tu corazón. Porque son igual que los mexicanos, querendones, bromistas, amables, súper tiernos y súper apapachadores. Nos encanta tocar a la Cariñosos. gente, nos encanta darles besitos, así somos. Por eso son mis favoritos, porque son igualitos que los mexicanos. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a Qué ti linda. y Gracias. gracias a
Cris, sinceramente, por esta entrevista tan hermosa. Muy divina, gracias. Gracias, Cris.